esa palabra de parte del Señor. Regálale una ofrenda de aplauso al Señor. Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir nuevamente con la segunda parte sobre lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, sobre lo que es un liderazgo. Y bueno, pues nosotros habíamos hablado con anterioridad qué cualidades debía tener un líder, ¿verdad? Habíamos hablado de que un líder reconocía la soberanía de Dios, tenía compromiso con Dios, conocía la palabra de Dios, mostraba valentía y confianza en Dios, fidelidad y devoción, integridad, era un intercesor, enseñaba y corregía. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada con respecto a lo que el libro de Esdras nos enseñaba. Y hoy vamos a tener una segunda parte con el libro de Nehemías, como yo lo expliqué la semana pasada. Es un mismo libro que habla de 3 retornos del pueblo de Israel después de la cautividad. Entonces, hoy vamos a ver qué otras señales debe tener un buen líder. Pero yo los invito a que oremos en este momento para que sea Dios manifestándose por medio de la Escritura. Padre amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, adorando tu santo nombre. Padre, estamos aquí listos para recibir tu mensaje, Señor, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él quien redarguya, quien enseñe, quien corrija y que nos aperciba, Padre amado, ante toda adversidad que se pueda presentar delante de nosotros, Señor, que nos ayude a tener buen discernimiento y nos ayude a tomar buenas decisiones, Señor, en este andar que tú has permitido que tengamos contigo, Señor. Padre, te pedimos por la vida de mis hermanos que también salen a hacer tu obra, Señor. Cuídalos y guíalos donde quiera que ellos se dirijan, Señor amado. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor, ya que ellos son personas temerosas de ti, Dios amado. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que seas tú tomando el control en esta bella mañana, Señor. Que tu palabra sea ese refrigerio que tanto necesitamos, Señor, día a día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como le decía, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo, bajo lo que el libro de Esdras nos enseña, una restauración del templo, una reconstrucción del templo, y vimos que muchas personas eran necesarias para la reconstrucción del templo. No solamente habían personas canteras, en este caso vamos a decirlo albañiles, que eran diestros para la reconstrucción del templo. Vimos también personas que eran herreras, ¿verdad? Personas que trabajan con lo que es hierro. Vimos también sacerdotes, vimos levitas y vimos conocedores de la escritura, en este caso maestros para enseñar. Ciertamente la escritura de Esdras nos hablaba
de la reconstrucción de un templo físico. Pero también el libro de Esdras nos enseñó a recuperar esa moralidad que aquellos personajes habían perdido en aquel tiempo, bajo lo que la ley indicaba, ¿verdad? Y hoy en día vamos a tener con el libro de Nehemías algo similar, pero esta vez es bajo la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Si usted sabe, y yo sé que usted lo sabe, un país con una frontera débil es un país propicio a ser atacado por el enemigo. Un país con una frontera agotada es un país debilitado. Y esta lectura del libro de Nehemías se basa en aquello, en reconstruir buenas murallas para que el enemigo no entre a saquear, no entre a destruir. Porque era lo que pasaba en las ciudades fortificadas de aquellos tiempos. Murallas grandes, inmensas, siquiera de 25 metros de ancho cada muralla, y cuando las derrumbaban, los enemigos entraban a saquear y a destruir. Entonces, en esta lectura vamos a ver la importancia de reconstruir también las murallas. Yo le digo algo, mi hermano. Usted debe entender que su ciudad, como se lo dije semanas atrás, es su casa, es su lugar de trabajo, es su lugar de estudio, qué sé yo, en el área donde usted se desempeña. Y usted tiene que empezar a reconstruir. Usted tiene que empezar a formar bases sólidas sobre lo que usted es, sobre su fe. Porque si usted tiene sus murallas derribadas, el enemigo es muy propicio a venir a atacarlo y destruirlo. Y eso es lo que el libro de Nehemías nos va a enseñar. Mire, yo quiero que usted se enfoque y usted analice en usted mismo si usted tiene estas cualidades de un líder. Y si usted no tiene estas cualidades de un líder, es momento de que empiece a desarrollarlas. Un buen líder piensa en el bienestar de su pueblo. Un buen líder es cercano y humanitario. Un buen líder tiene acompañamiento, y del acompañamiento hace parte su estrategia. Un buen líder no sabe lo que es el favoritismo. Un líder es imparcial cuando toma decisiones. Un buen líder acepta sus errores con humildad. Un buen líder es lento para la ira y maneja bien sus emociones. Un buen líder capitaliza el talento de sus colaboradores. Un buen líder inspira a otros a ser mejores. Y un buen líder lleva un mensaje de esperanza. Estas son 10 cualidades que un buen líder debe de tener. Si usted no las tiene, comience a desempeñarlas. Mire, ya que hemos dicho que un buen líder piensa en el bienestar de su pueblo, el primer capítulo del libro de Nehemías nos muestra que es una realidad. Capítulo 1 dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió que en el mes de Quisleu, del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron: los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto, me senté a llorar lleno de dolor. Me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré a Dios de
cielo y le dije: Señor Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado. Incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que diste a tu siervo Moisés. Miren, desde ahí tenemos una postura de un buen líder. Él reconoce delante de Dios que también ha sido pecador. Él no se pone exento, sino que se hace partícipe con el pueblo y aún su propia familia, y reconoce que han pecado delante de Dios. Pero lo que más me llama la atención de este buen líder es que él, al escuchar la condición de aquel pueblo que había quedado y la situación en la que se encontraba la ciudad, él rasga su vestido, se pone triste, llora y empieza a clamar a Dios día y noche. ¿Por qué él se sentía de esta manera? Era su pueblo, era su gente, era su hermandad, era la tierra de sus padres. Y una ciudad, como se lo dije antes, que tenía las murallas dañadas, las puertas dañadas, era propicia a que el enemigo entre y saquee. A veces nosotros decimos que aquel pueblo, en algunos casos, no querían salir de Babilonia y ya se habían sentido cómodos ahí. Y es muy verdad. Pero es que ellos también pensaban en el problema que iban a tener en aquella ciudad con los muros derribados. No se sentían seguros. Ellos no querían ir porque no había una seguridad en aquella ciudad de Jerusalén. Y es ahí cuando Nehemías se pone dispuesto en clamor y en oración a Dios para decirle que Él quiere trabajar por su pueblo. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste: si son infieles los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme, entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas, yo los traeré al lugar que he elegido para que se me adoren. Ellos son tus siervos y tu pueblo al que libraste con tu gran poder. Señor, te ruego que escuches la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy, y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. En ese tiempo yo era copero del rey. Nehemías, para los que lo saben y para los que no lo saben, era una persona muy allegada al rey. Era una persona tan cercana al rey que el simple hecho que él tenía este trabajo de ser copero, era una persona que si al rey lo querían envenenar, él tenía que probar primero la bebida del rey. Él tenía que comer primero lo que le iban a brindar al rey, para que el rey no pueda ser envenenado. Y en este caso, él moría envenenado de darse así. Él le pide a Dios que le ayude a tener favor delante del rey. Estamos hablando de una persona que prácticamente no podía despegarse a aquel rey. Es más o menos como decir una persona de confianza de un presidente, podemos decir. Una persona que tiene que estar ahí dispuesta a ponerle el pecho a las balas, como se puede decir vulgarmente. Esto era Nehemías. Y le pide favor a Dios delante de este rey. Porque quizás era difícil de que el rey le pudiera decir: ve. Eso era lo complicado. Y miren lo que dice
dice en el capítulo 2, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, un día le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví al rey. Nunca antes había estado triste cuando estaba con el rey, pero ese día lo estaba. Así que el rey preguntó: ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo. Debe ser una tristeza del corazón. Sentí mucho miedo, pero aún así le dije al rey: que vive el rey por siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Que el rey sepa cómo está tu situación emocional delante de él es algo maravilloso. El rey le dice: ¿qué tienes? Eso no es tristeza común. Eso no es enfermedad. Eso es algo que te sale del alma. Y Nehemías dice que siente temor. Después que él reconoce al rey, le dice que viva para siempre y le enseña cuál es la situación que lo mantiene a él acongojado. El rey le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Hermano, ¿qué hubiera hecho usted si, suponiendo usted estuviera en esta posición delante de un presidente y el presidente le dijera a usted: ¿qué puedo hacer para que tú te sientas bien? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? Yo creo que usted pediría rápidamente tantas cosas. Pero no, Nehemías lo que hace es en ese momento orar nuevamente a Dios. Y ya estamos viendo que es un hombre de oración. Si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. Hermano, personas como Nehemías, pocas hay en las iglesias. Pocas. Porque muchas veces cuando se requiere levantar una obra, cuando muchas veces se requiere reconstruir, muchos decimos: estamos ocupados, tengo que hacer tal cosa, no puedo, no me siento bien, me duele el pelo. ¿Sí? Metemos excusas absurdas. Pero aquí estamos viendo a un personaje que amaba tanto a su pueblo y a su comunidad que pidió delante del rey permiso para ir a reconstruir una ciudad que la misma gente del rey había tomado de los babilonios. Una ciudad que aquellos reyes estaban pidiendo que se les paguen impuestos. La reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron: ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Qué lindo ver que Dios escucha las oraciones de nosotros cuando estamos dispuestos. Y Él mismo se encarga de abrir sendas que no estorben. A una mujer del rey, la que podía incitar al rey y decirle: no lo dejes ir, más bien le dicen: ¿cuándo vas a volver? Le dije exactamente cuánto me demoraría y el rey estuvo de acuerdo de enviarme a Judá. Así que le sugerí: si su majestad está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates, para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Le ruego que una de esas cartas esté dirigida a Asaf, el administrador de los bosques del rey,
para que me suministre madera para las vigas de las puertas del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa en donde voy a vivir. El rey me dio lo que le pedí debido a que Dios estaba conmigo. ¡Wow! Cuando usted está dispuesto a trabajar en la obra, Dios no solamente va a mover personas para que le autoricen o le ayuden a ejercer, sino que muchas veces tomará recursos de aquellas personas también para que usted comience la obra. Ese es el Dios al que nosotros seguimos. Pero también ese es el Dios que muy pocos conocen. Y ese es el problema de muchos líderes. No tener un corazón dispuesto para trabajar, a pesar de que Dios, que es el dueño de todo, te puede dar los recursos necesarios para que tú puedas realizar una buena obra. Sin embargo, aquel libro nos está dejando claro que el Señor tuvo favor con Nehemías desde el rey y le pudo conseguir no solamente el permiso de reconstruir, sino los materiales necesarios. ¿Qué recursos tú necesitas? Yo te pregunto en este momento, para empezar a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué recursos te hacen falta a ti para que puedas comenzar a trabajar en el templo? Y si no el templo, para que puedas trabajar en fortificar las murallas de esta ciudad. ¿Qué necesitas? Si necesitas palabra, aquí la tienes. Si necesitas disponibilidad, pues tienes vida, tienes salud. Si necesitas algo económico, yo estoy seguro que Dios te lo va a dar. Pero yo más creo que necesitamos una disponibilidad de corazón. Ahora mire lo que pasa. Una vez que Nehemías ya tiene todo el permiso y los recursos necesarios para comenzar la obra de la fortificación de las murallas de aquella ciudad, en el capítulo 2, versículo 11, se nos dice que Nehemías, a los 3 días de llegar a Jerusalén, sale en la noche a caballo, acompañado de algunos hombres. Y nos dice la lectura que no le cuenta a nadie lo que Dios le había motivado a hacer por Jerusalén. Él era el único que cabalgaba, el resto iba a pies. Y atravesamos la puerta del valle camino a la fuente del dragón. Pasamos luego por la puerta del basurero y revisé las murallas de Jerusalén, que estaban todas derrumbadas y las puertas consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero cuando me acerqué me di cuenta de que el animal en que iba montado no podía pasar por ahí. Entonces durante la noche subí por el valle y revisé las murallas. Finalmente me di cuenta, entré por la puerta del valle y regresé. Los funcionarios de la ciudad no sabían a dónde había ido yo, ni qué estaba haciendo. Yo no le había contado nada sobre mi trabajo, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los funcionarios, ni a nadie. Estamos viendo a una persona que a 3 días recién de haber llegado, quizás no estaba tan establecido cómodamente en aquella ciudad. Y dice que él sale por la noche a hacer una inspección general sobre toda la destrucción que tenía la ciudad, sobre dónde había que trabajar específicamente, sobre qué lado, sobre qué necesitaba aquella ciudad. Y dice que él no le cuenta nada a nadie. Hay muchas personas en las iglesias que les gusta, disculpando la expresión, alardear de que quieren hacer algo. Pero aquí nos está dando un ejemplo claro de que tú solamente inspecciones qué es el área que está débil, cuál es el área que está derribada en esta ciudad y empezar a trabajar
de una manera silenciosa. Y es ahí cuando recordamos que la Escritura nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Sin embargo, una vez que ya ha sido inspeccionado todo el lugar, Nehemías se dirige a la ciudad y le hace saber cuál es el desperfecto de aquella ciudad, cuáles son las ruinas y cuál es la condición en la que estamos viviendo. Y los incita a trabajar. Y ese es el tema, mis hermanos. Nosotros primero tenemos que hacer un sondeo de las debilidades de esta comunidad para poder empezar a trabajar. Pero necesitamos también un hombre como Nehemías que se levante, que tenga ese amor por su gente. Entonces les dije, ustedes conocen la situación en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego, así que trabajemos juntos y reconstruyamos una muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Ellos dijeron, todos animados, manos a la obra. Aquí ya estamos dándonos cuenta de que no solamente tenemos a un líder que incita al pueblo a trabajar, sino que les da a conocer las bondades que Dios tuvo con él antes de haber decidido ir a trabajar en aquella ciudad. Y esa es la forma de incitar a un pueblo a trabajar. A veces hay líderes que no entienden cuál es la postura de un líder y se manejan más por mandar a otros, por obligar a otros a trabajar. Acá estamos viendo un líder que él va al frente y anima a los demás, a aquellos que lo quieran seguir, a trabajar por la obra. Esa es la diferencia en un liderazgo. Y al igual que en el libro de Esdras, se va a presentar también oposición en este momento. En el versículo 10, después de que todo el pueblo se animó a trabajar y dijeron manos a la obra, cuando Sanballat, el horonita, Tobías, el empleado monita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros, nos pusieron en ridículo, dijeron, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con este mensaje: el Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos, así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Habíamos dicho que un buen líder inspira a otros. Habíamos dicho que un buen líder no se aira fácilmente y controla sus emociones. Hay muchas veces que líderes, y levanto mi mano, como siempre, hay líderes que no controlamos nuestra ira. Hay líderes que nos dejamos llevar por las emociones y cuando escuchamos una pequeña represalia o una pequeña burla de alguien, nos airamos, nos encolerizamos y no reconocemos como Nehemías que es Dios el que tiene el control de aquella obra, que es Dios el que te incitó a hacer aquel trabajo. Mis hermanos, no lo digo por engrandecerme, porque yo no soy nadie, la gloria sea única y exclusivamente para Dios. Cuando a mí me propusieron venir a trabajar aquí, créanme
no lo pensé. Y es agradable saber que lo que Dios está haciendo en este lugar va a traer bendición y va a traer recompensa. Pero también necesitamos que así como dos líderes de aquella iglesia madre se decidieron a venir a trabajar, también necesitamos que gente de aquí se levante también y que comience a trabajar, que comience a reconstruir las murallas. Una muralla derribada, ya se lo dije, es propicia que el enemigo venga, destruye y robe. Ya pasó, mi hermano. Fueron saqueados muchos aquí y no nos hemos dado cuenta. Muchos se han ido cautivos de aquí y no nos hemos dado cuenta. Y estamos en la misma condición que aquel pueblo. No queremos reconstruir. Nos estamos acostumbrando a vivir con las murallas derribadas. ¿Saben cuáles son las murallas derribadas que usted tiene? La oración, la falta de oración, la falta de lectura, la falta de discipulado. Si usted me dice que usted viene, gloria a Dios. Si usted me dice que está orando constantemente todos los días de la madrugada, gloria a Dios. Si usted me dice que conoce las Escrituras, gloria a Dios. Pero ¿por qué no las pone en práctica? Porque la situación sigue igual. Porque su condición no cambia. Ese es el punto. Dios busca personas dispuestas para hacer grandes cosas. Pero muchas veces cuando viene la represalia del enemigo, queremos retroceder, queremos dejar botado todo. Y todos están. Vemos a Nehemías que da una gran respuesta. El Dios del cielo es quien nos ayuda. Pues somos sus siervos, así que vamos a reconstruir. Una persona determinada, una persona que no se va a tirar para atrás, una persona que se va a mantener al frente, pese lo que pese la circunstancia. Eso es un buen líder, que no abandona el cargo, sino que se mantiene. En el capítulo 3 nos habla sobre los personajes que van a reconstruir dichas murallas. Y se nos dice en diversos lugares donde todas estas personas van a empezar a trabajar. Nos dice que el sumo sacerdote Eleazar, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron la puerta de las ovejas. Le colocaron las hojas de las puertas y la consagraron. El tramo que reconstruyeron iba desde la torre de los 100 hasta la torre Hananel. El tramo siguiente lo reconstruyeron los hombres de Jericó. El tramo de al lado lo reconstruyeron Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena reconstruyeron la puerta de los pescados. Las sentaron sobre las bases y colocaron las hojas de la puerta, los cerrojos y las rejas. Meremot, hijo de Urías, reconstruyó la siguiente parte de la muralla. Junto a ellos trabajaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El tramo siguiente a esta reconstrucción, Sadoc, hijo de Bana, los hijos de Tocoa construyeron la siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. Miren, mi hermano, aquí hay personas de todo calibre, hay personas común y corriente como usted y como yo. Hay sacerdotes, hay líderes, todos trabajando unánimes, todos trabajando en un mismo sentir, todos trabajando en un mismo reino. Todos fueron partícipes. Y ya habíamos dicho que un buen líder no ve favoritismo. A veces hay situaciones en las iglesias
en que hay líderes que toman a su pensar ciertas personas que parecen ser favoritas. Pero no es ese el punto. El punto es que hay personas que quieren trabajar, que aman lo que Dios le ha dado, que aman ese don que Dios les ha dado y son más dispuestos a ir a trabajar. Otros, más bien, guardan su don e ignoran que tienen que dar cuenta también por eso. ¿O no han escuchado la parábola que dice de los talentos que Dios le dio? Y hubo uno que simplemente lo escondió y le dijo que tenía temor. Y más bien fue un castigo lo que él hizo, porque lo reprendieron. Él tenía que dar 10 sobre ese uno que había tenido. Y como ya habíamos escuchado, ¿no?, que cuando ellos se decidieron a trabajar, venían represalia de estos personajes, y en el capítulo 4 nos habla sobre Sanballat y Tobías. Cuando Sanballat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. Él habló delante de sus amigos y del ejército de Samaria diciendo: ¿qué es lo que están haciendo estos judíos miserables? ¿Es que creen que los vamos a dejar que reconstruyan la muralla y que vuelvan a ofrecer sacrificios? A lo mejor piensan que van a poder terminar la muralla en un día, que podrán sacar piedras nuevas de ese montón de polvo y ruinas quemadas. Mientras que Tobías, el amonita, que estaba a su lado, dijo: ¿qué creen ellos que están haciendo? Hasta una zorra puede tumbar esos muros con tan solo pararse encima. Y el enemigo es así. El enemigo es así de cruel, de fuerte, para intimidarte. ¿Ustedes creen que a mí muchas veces no me ha venido a la cabeza el decir: Señor, se lo digo con amor, créanme, Señor, hay fruto en esa iglesia para seguir trabajando? Y algo dentro de mi iglesia, a su tiempo lo verás. Créanme que sí. A veces se nos vienen pensamientos también como los de Tobías. Una zorra se parará en esa muralla que están construyendo y la tirará abajo. A veces me vienen a los pensamientos: una simple y diminuta cosa que pase en este lugar derrumbará todo lo que estás haciendo. Claro que también se viene a la mente cosas insignificantes que nos dividen, cosas que no tienen sentido, sobre lo que estamos armando, sobre las bases que estamos teniendo, puede hacer derrumbar nuevamente todo. Siempre y cuando nosotros nos dejamos atemorizar. Porque lo que ellos están haciendo es humillándolo, lo que ellos están haciendo es dañando su pensamiento, lo que ellos están haciendo es hacerlos entrar en dudas. Y muchas veces nuestras situaciones no se arreglan en nuestras vidas porque nosotros nos dejamos llevar de aquellas dudas. Una pequeña zorra que se para y derrumbará todo lo que tú estás construyendo. No solamente en el campo eclesiástico, sino en el campo familiar. Mi hermano, es Dios el que está peleando contigo. El enemigo, como se lo dijo Nehemías, a ellos no tienen arte ni parte. Nosotros vamos a reconstruir. Y esa tiene que ser la postura de un buen líder. Aún ante la adversidad, aún ante la burla, pararse firme y no desistir de la obra que Dios le ha pedido que haga. ¿Qué es lo que me agrada de Nehemías? Que ante esta situación, él
no se cohíbe, no se achicopala, sino que levanta una oración a Dios. Cuanto más adversidad tenía, más oraba. Y dice que Nehemías hace una oración diciendo: escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. No les perdones su maldad, ni les borre sus pecados, porque ellos han insultado a los que reconstruyes. Así que reconstruimos las murallas de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod se disgustaron mucho cuando se enteraron que las murallas de Jerusalén se estaban reconstruyendo y que estábamos cerrando los boquetes. Habíamos hablado la semana pasada que una muralla con una fisura, que una muralla con un hueco era una parte clave para que el enemigo entre y haga destrozos. Cuando tu vida está con una muralla, con aberturas, el enemigo va a ser propicio entrar ahí, porque tú no has reconstruido esa parte. A pesar de que ellos dicen que la muralla llegaba a la mitad de lo que realmente era la altura considerable, dice que ellos se enfocaron más en todas aquellas aberturas que habían por donde podían entrar, arreglarlas. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene abertura en su vida espiritual, pues analice cuál es esa parte que usted tiene que reconstruir. Porque usted puede tener buena disponibilidad para querer ayudar a los demás. Usted puede tener toda la disponibilidad del mundo para querer ayudar a reconstruir esto. Pero si usted no se reconstruye, primero, no puede reconstruir a los demás. La palabra es clara y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos caerán. Entonces es necesario que nosotros comencemos a ver cuáles son esas fisuras en aquellas murallas que nos rodean a nosotros, para reconstruir y evitar que el enemigo entre y ataque. Nuestros enemigos planeaban llegar, en el verso 11, 4:11, nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo, pero los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos vinieron varias veces y nos avisaron que venían a atacarnos por todos. El enemigo, como lo dice aquí en la Escritura, había planeado, viendo que ellos no desistían la obra, habían planeado infiltrarse dentro de ellos como obreros para tomar ocasión de quitarles la vida. Y es ahí cuando dijimos la semana pasada que un buen líder tiene discernimiento para saber quién realmente quiere ayudarte y quién quiere venir a destruirte. Aun cuando ellos no estaban enterados de aquel plan, el mismo Dios de los cielos, que todo lo sabe y lo ve, les avisó cuál era el plan de ellos por medio de estos otros hermanos que vivían cerca de los enemigos. Cuando Dios está contigo, cuando Dios está de tu lado ayudándote a edificar, no va a haber nada que pueda detenerte, y Él te va a ayudar. Los personajes de esta historia tenían miedo porque ellos se veían muertos y tuvieron que tomar ellos también una determinación para protegerse. Primero que nada, Nehemías le dice: no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares, por sus esposas y sus hogares. Nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder. Mi hermano, hay algo que usted tiene que entender.
el Señor le dará la victoria. La victoria no está en manos nuestras, la victoria es del Señor. Usted simplemente dispóngase a luchar. Y ejemplos hay muchos en la Biblia. Ejemplos hay muchos de hombres que ya se vieron totalmente muertos y Dios los libró de la batalla. Más abajo, en el versículo 17 del mismo capítulo 4, los constructores y sus ayudantes hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. Cada uno de los constructores tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaban, y el que tocaba la trompeta estaba a mi lado. Entonces hablé con los dirigentes, los oficiales y el resto de la gente, y les dije: este es un trabajo muy grande y estamos muy separados el uno del otro en la muralla. Así que si oyen la trompeta, corran todos a reunirse en este lugar. Todos nos agruparemos y nuestro Dios luchará por nosotros. El problema también de cuando el enemigo hace destrozos en tu hogar, cuando el enemigo hace destrozos en tu casa de oración, cuando el enemigo hace destrozos en tu lugar de trabajo, es cuando hay una separación. Yo sé que todos fueron el día domingo a aquella convención de todas las iglesias juntas, y en lo cual se habló de la unidad. ¿Sí lo recuerdan? Esa es la importancia de la unidad. No podemos estar separados. Quizás tenemos pensamientos diferentes, pero tenemos algo en común: un mismo Dios. Y eso vale más que tu pensamiento y que mi pensamiento. Cuando el pueblo está dividido, alguien cae. ¿El trabajo es pesado? Claro que sí. Pero se nos enseña en aquella escritura que aquellos hombres no descuidaban su protección y el trabajo a la vez. Tanto así que con un brazo cargaban material y con el otro llevaban la espada. ¿Cuántos en su lugar de trabajo llevan su espada? Yo todos los días llevo mi Biblia en mi maleta. Cuando voy en buseta, la voy leyendo. En la noche, la leo. Y no descuido mi trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro. El trabajo es pesado, el trabajo es fuerte, claro que sí, es entendible, pero siempre va a haber un momento para que tú tengas tu espada lista. Porque en el momento en que tú flojas, tu arma, tu espada, estás indefenso. Y el enemigo va a buscar las ocasiones para infiltrarse en tu medio, quererte atacar y destruirte. Eso es lo que un líder tiene que tener en cuenta. Un líder no puede andar desarmado. La palabra mismo dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa en cualquier momento, ante cualquier pregunta que tengamos. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a tener defensa si no tenemos nuestra espada en la mano? Sino que llevamos sobre nuestros lomos y sobre nuestras manos todo el peso del trabajo. No, mi hermano, no podemos hacer aquello. Tenemos que tener una balanza. No descuido mis labores, pero tampoco descuido mi vida espiritual. Tampoco descuido la construcción que he comenzado en mis murallas. Tampoco descuido la reconstrucción de mi templo. Y eso es lo que nos están enseñando estos libros. Esa es la vida de un líder.
en el capítulo 5, están viendo una condición con el pueblo. Y la condición es que todo el pueblo estaba padeciendo hambre. Estaba en una situación precaria. Y lo peor de todo es que el mismo pueblo comenzaba a vender sus tierras, comenzaba a buscar la forma de tener ingresos para poder subsistir. Pero también nos dice la Escritura que el mismo pueblo le estaba cobrando usura a su propia gente. Entonces lo que nos está mostrando en este pasaje del capítulo 5 es que ellos no tenían compasión de su propia gente. Y a veces nosotros actuamos también así. A veces nosotros no nos compadecemos de nuestros hermanos que están caídos, nuestros hermanos que están en necesidad. Dice en el versículo 6, después de enterarse de lo que estaban haciendo, vamos a leer desde el 4, y otros decían: hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestros viñedos para pagar el impuesto al rey. Somos de la misma nación que los nobles y nuestros hijos son iguales a sus hijos, pero nosotros nos vemos forzados a venderlos como esclavos, ya que algunos de nuestras hijas son sus esclavas y no podemos hacer nada porque ya nuestra tierra de viñedo les pertenecen a otros. Yo me enojé mucho al escuchar la protesta y sus quejas. Después de pensarlo bien, reprendí así a los nobles y a los oficiales. Todos ustedes están obligando a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero que les han prestado. Eso no puede seguir sucediendo. Así que los cité a una gran reunión donde les dije: hemos hecho todo lo posible por comprar a todos los hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otras naciones. Los hemos comprado para darles su libertad. Pero ahora ustedes les están vendiendo nuevamente como esclavos. Ellos guardaban silencio y no sabían qué decir. El mismo pueblo oprimía a su propio pueblo. Mientras que Nehemías se esforzaba por librarlos de la esclavitud, el mismo pueblo los volvía a esclavizar y los vendía nuevamente. A veces sucede eso. A veces buscamos nosotros, capítulo 5, a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces hay hermanos que ayudan a rescatar a otros hermanos y hay hermanos que los vuelven a vender a la esclavitud. No podemos nosotros ser partícipes de aquello. No debemos hacer eso. Debemos tener más empatía por los demás. En el capítulo 6, en el versículo 6, nos habla sobre una carta que va dirigida a Nehemías, que aquellos personajes como Sanballat, Tobías y Gesem el árabe habían planeado al ver que no podían acabar con la obra y habían mandado un mensaje a Nehemías en una carta que decía: está circulando un rumor entre la gente, y Gesem dice que es cierto. Dicen que tú y los judíos planeaban rebelarse en contra del rey y por eso están reconstruyendo la muralla. También están diciendo que tú estás a punto de convertirte en el nuevo rey de los judíos y que has nombrado profetas para que proclamen en Jerusalén que hay un rey en Judá. Esta información será enviada al rey Artajerjes. Así que más te vale que vengas y te reúnas con nosotros. El propósito de esta carta sabemos que era una farsa totalmente. Porque ¿quién fue el que le dio autorización a Nehemías para que vaya a reconstruir? El mismo rey Artajerjes. Lo que ellos querían al ver que no podían acabar con la construcción y no podían parar la mano de aquellos que estaban construyendo, lo llaman a Nehemías en secreto para que se reúna con ellos para quitarle la vida. Ese era el propósito.
cabeza tiene precio. Usted tiene que tener discernimiento. ¿Sí? ¿Sí? Usted tiene que tener discernimiento. Porque cuando usted comience a reconstruir, el enemigo no va a dar su brazo a torcer. Gloria a Dios, sí. Amén. Sí, Usted tiene una convicción. Sí. Gloria a Dios. Sí. Usted tiene que entender que el enemigo gloria a Dios. Hola, el enemigo se llama. Vamos a hacerle caso. El que sabemos sabe que su cabeza tiene un precio y tiene que bajarla. Porque en el momento que usted empieza a reconstruir, van a haber muchos a los que usted va a animar también a hacer lo mismo. Pero usted no tiene que detenerse. Usted tiene que tener discernimiento. Usted tiene que tener sabiduría. Y eso es lo que nos enseña este libro. Entonces, les envié este mensaje, esa palabra. Nada de lo que tú dices es cierto, son puros inventos tuyos. Nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así íbamos a suspender la obra. Pero yo oré, Dios mío, dame más fuerza. Un día fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mitael, que estaba encerrado en su casa, y me habló muy preocupado. Nehemías, vayamos a la casa y quedémonos dentro del templo con las puertas cerradas, porque vendrán esta noche a matarte. Mire, Nehemías tenía muy en claro a quién tenía que acudir. Nos dice la Escritura que él claramente, nuevamente, se va en oración a Dios. Usted no tiene que apartar su mirada de Dios en cuanto usted está construyendo, mi hermano. Van a haber situaciones que van a parecer de muerte. Van a haber situaciones que ustedes van a querer bajar el ánimo. Pero usted tiene que mantenerse firme. Así. Incluso van a haber personas que van a venir a asustarle. Van a venir personas quizás contratadas por otras personas a decirle que su vida está en riesgo, como sucedió con Nehemías. Estos personajes, al ver que Nehemías no hacía caso de lo que ellos decían, buscaron forma de conseguir un profeta que hable en contra del ánimo que él tenía. A decirle, Nehemías, ¿sabes qué? Tú tienes que encerrarte en el templo porque van a venir a matarte. ¿Y este punto para qué es? Para que el líder, la cabeza principal, sienta temor y demás el pueblo se desanime y deje de reconstruir. Le hablo algo que sucedió.
y no sabía yo qué hacer o decir. Simplemente recordé este libro y me dirigí a una de las hijas y les dije, es hora de reconstruir la ciudad. Ella me quedó viendo, lloró y simplemente tomamos la determinación de que ese día donde había toque de queda desde las 2 de la tarde hasta el siguiente día, creo que eran 8 o 6 de la mañana, no sé, decidimos reunirnos en esa noche en la casa de ellos y llevar la oración, llevar la palabra. Y comenzamos a reconstruir nuevamente lo que estaba caído. ¿Qué es lo que trato de decir? Que quizás la cabeza pueda llegar a dejar de existir, quizás la cabeza ya no esté, pero estás tú. Tú también tienes esa autoridad que Dios te dio para reconstruir. El pastor Paneso ya no está, pero hay alguien que se paró a dirigir la obra. Y considero que ustedes también deben de trabajar junto con esta persona que está al frente. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que no porque una persona ya no esté, vamos a decir, ¿y ahora qué hacemos? Ahora nos escondemos. Ahora nos refugiamos en el templo. No. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir reconstruyendo. Tenemos que seguir viendo aquellas dietas que están haciendo que nuestra ciudad se esté desmoronando, taparlas. Tenemos que ser más de oración, tenemos que ser más decididos. Ese es el punto de toda esta lectura. Pero yo contesté, versículo 11, capítulo 6, ¿por qué tiene que huir un hombre como yo? Yo no le debo nada a nadie para tener que entrar al templo a salvar mi vida. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Me di cuenta de que Semaías no hablaba en el nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para asustarme y hacer que cometiera pecado al abandonar mi trabajo. Con eso ellos planeaban tener una razón para desacreditarme. ¿Se da cuenta? El enemigo siempre va a ir a la cabeza para que el pueblo se desanime. Pero la palabra nos deja claro que nosotros en qué tenemos que tener puesta la mirada. En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi mirada no tiene que estar en el líder, no tiene que estar en el pastor. Mi mirada tiene que estar puesta en el Señor y en la obra que Él me ha encomendado. En el versículo 15 tenemos la finalización de la construcción de la muralla. Pero antes de eso, en el 14, Nehemías nuevamente ora y dice: Dios mío, castiga a Tobías y a Sanballat por lo que han hecho. Reprende también a Noadías, la profetisa, y el resto de profetas que trataron de atemorizarme. En el 15 dice: la reconstrucción de la muralla duró 52 días y se terminó el día 25 del mes de Elul. Cuando todos nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron de que habíamos terminado la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor. Entendieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. 52 días, mi hermano, 52 días les tomó reconstruir las murallas alrededor de toda la ciudad. Hubieron problemas, hubieron situaciones de muerte contra el pueblo, pero el pueblo no se atemorizó, sino que el pueblo siguió su trabajo en constancia, con sus espadas
estamos en una ciudad. 52 días, un mes y medio casi para reconstruir toda una muralla de una ciudad. Y no que simplemente fueron a reconstruir, sino que había problemas con los enemigos. Había oposición. Sin embargo, ellos estaban enfocados en la obra que Dios les había encomendado hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el capítulo 7 tenemos el regreso de los exiliados y usted puede leer eso de cuáles son todas las familias que regresaron en aquel día. Pero en el capítulo 8 tenemos nuevamente la intervención de alguien conocido que es Esdras. Nuevamente Esdras viene para leer la ley. Ya la ciudad estaba reconstruida, sus murallas, ya el templo estaba listo, pero nuevamente se enfatiza la importancia de trabajar en el área moral y espiritual de las personas contrarias. Y es algo que no podemos descuidar. Es algo que tiene que estar presente siempre en nosotros. La ley, la palabra. Todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas y le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley entre la multitud que estaba compuesta por niños, mujeres y hombres, capaces de escuchar y entender. Era el primer día del séptimo mes del año, desde el amanecer hasta la medianoche. Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Mi hermano, ¿usted está escuchando lo que está diciendo? Desde que amaneció hasta el atardecer, nosotros aquí en una hora nos dormimos en la silla. Yo cuando me paso 15 minutos de atrás me hacen así, me acordo. Con el tiempo. Pero acá nos dice que ellos estuvieron desde el amanecer. ¡Wow! La ley sobre todo. Una vez un hermano me dijo, en mi iglesia madre una hermana fue a predicar y la hermana se extendió. Y él me dice, la hermana se puso a comentar su testimonio y se demoró demasiado. Y yo le digo, está bien, no, porque ya es tarde, corten más las alabanzas. En serio que así se lo dije, corten las alabanzas, porque lo importante es la palabra de la alabanza. No me dijeron nada. Es que es verdad. Lo importante es la palabra. Y nos menciona aquí en este libro que mientras él les enseñaba la ley, el maestro Esdras se ubicó en una tarima de madera hecha especialmente para la ocasión, y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilquías y Meseías. Y a su lado izquierdo estaban Pedaías, Misel, Malquías, Jasum, Hasbaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todos con las manos levantadas respondieron amén, amén. Todos se postraron rostro en tierra y alabaron al Señor. ¿Se dan cuenta? Mientras todos estos personajes levitas, Jesús, Abán, Serebías, Amín, Acub, Saberaías, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Onán y Pelaías, que enseñaron la ley del pueblo, que permanecía de pie junto a ellos, ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte
de entender. Y nos dice la Escritura más abajo que mientras todos ellos estaban entendiendo lo que quería dar la ley, dice que ellos se sentían tristes, se sentían agobiados, porque ellos eran conscientes de todo lo que habían hecho mal. Se entristecieron en gran manera. La recomendación de ellos es que no se entristezcan, sino que se sientan bien. ¿Saben que hay personas que cuando se les dice la palabra, y pasó una vez en la iglesia madre, donde un personaje había entrado, que yo no conozco quién era, el hombre se sentó a escuchar la palabra, mientras el pastor predicaba y predicaba y predicaba y predicaba, yo decía, bueno, la palabra es buena, pero no entiendo el significado de por qué. Ese otro personaje que estaba allá se levantó de su silla y abandonó el lugar. Lo fueron a buscar y dijeron, ¿por qué te vas? No, es que todo lo que él está diciendo a mí me está dando duro. Y se sentía mal, ese hombre lloraba. Era una persona que sí dicen que había trabajado con Skype. Y la palabra lo atropelló totalmente, que él no la soportó y se fue. Y es que ese es el propósito de la palabra. La palabra no es para que tú vengas y te hagas sentir bien. Bueno, van a haber ocasiones en que sí vas a tener una palabra que te va a alentar. Pero la palabra esencialmente es para quebrarte, para que veas lo que tú tienes mal, para que lo corrijas. Y si eso no pasa en tu vida, pues con todo amor te lo digo, estás perdiendo tu tiempo. No has sido confrontado por Dios realmente. Y esa es la esencia de la palabra. Que te tenga que derribar tu pensamiento, tus ídolos que llevas dentro. Por eso es que a Jesús nadie lo toleraba en aquel tiempo. Porque por más que sabían la ley, Jesús le decía tal cosa y les lo bajaba al piso. No soportaban que la palabra los confronte. Y verdad es, ellos decían amar a Dios, ellos hablaban maravillas de Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartadísimo de mí. Y esa es la esencia de por qué se veía la ley, por qué se explicaba la ley, porque ellos se sentían mal. Miren lo que dice, todos pudieron entender, el gobernador temía, el sacerdote y el maestro era, y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos, este día es sagrado para el Señor su Dios. No lloren ni estén tristes. Eso lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de la ley de Dios. Él les dijo, vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Los levitas ayudaban al pueblo a calmarse, diciéndoles, tranquilos, este día es sagrado, no se pongan tristes. Entonces toda la gente se fue a comer y a beber y a compartir la comida y celebraron con mucha alegría, porque habían entendido las palabras que les habían explicado. Ellos entendieron hasta las fiestas que estaban celebrando. Ellos empezaron a obedecer lo que la ley decía. En el capítulo 9 ya nos habla de un pueblo que tuvo entendimiento y empezó a confesar sus faltas delante de Dios, sus muchos pecados. Y aquí usted puede leer en su casa hasta el capítulo número 10, usted puede leer una confesión tan hermosa de aquel pueblo que nos enseña a nosotros cómo debemos de venir delante de Dios. Ciertamente nosotros hemos enseñado que nosotros tenemos que reconocer primero a Dios en su majestad, en su señorío, saber lo que Él ha hecho por nosotros y después nosotros confesar qué es lo que hemos hecho delante de Él. Porque nosotros muchas veces somos infieles delante de Dios.
con Sansón, lo vemos con un montón de jueces. Dios siempre responde cuando tú te vuelves a Él. Usted puede leer todo eso en ese capítulo, por cuestiones de tiempo no lo hago. En el capítulo 11 vemos personas de muchos lugares que recorren la ciudad. En el capítulo 12 vemos sacerdotes y levitas. Después de todo esto nos saltamos al último capítulo de este hermoso libro, en el capítulo 13, y vamos a ver nuevamente lo que sucede con el pueblo. El pueblo tuvo la ley. El pueblo tuvo un buen líder. El pueblo fue restaurado en lo físico y en lo moral. Pero el pueblo nuevamente, cuando ya se vio fuera de problemas, volvió nuevamente a hacer lo que por naturaleza nosotros tenemos, que es encaminarnos hacia el mal. Nosotros tenemos que reconocer eso. Nosotros tenemos que tener bien claro que no hay un solo día en que nosotros podamos hacer lo bueno delante de Dios. Y es por eso que necesariamente nosotros tenemos que estar en constante reconstrucción, en constante lectura bíblica y en constante oración. El pueblo, cuando se vio que Nehemías dejó de estar ya con ellos, volvieron a hacer lo que no tenían que hacer. Dice en el capítulo 13, versículo 6, cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, el rey de Babilonia, yo había regresado al servicio del rey. Recuerden que él había hecho una promesa que tenía que regresar. Después le pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén. Así que regresé a Jerusalén y allí descubrí el mal que Eliasib había hecho, dándole un cuarto a Tobías en el templo de nuestro Dios. ¿Y sabe quién es Tobías, mi hermano? Tobías es aquel que dijo que una zorra iba a hacer caer las murallas y el mismo pueblo le había dado un lugar en el templo para que habite. ¿Cómo tú puedes permitir eso? ¿Cómo tú puedes permitir que aquello que te hizo mal y que te llevó a la ruina, tú le des un lugar en tu lugar santo? Dice que Nehemías llega y cogió todo lo que había puesto ahí y lo sacó a la calle. A otros los golpeó. Y es que de verdad que enoja y da coraje que tú trabajes y que todo el fruto de aquel trabajo se vea empañado por la desobediencia. Enoja. Ese es el problema con el pueblo de Israel. Y ese es el problema con la iglesia muchas veces. Cuando estamos en aprietos, buscamos a Dios. Nos congregamos, obedecemos. Pero cuando pasa el problema, volvemos a lo mismo. No es nada. Eso no es mi vida. Ahora yo te digo algo, finalizando. Que nosotros tenemos un buen líder, que tú y yo conocemos perfectamente. Porque sé que tú me dirás, pero mi hermano, ¿qué líder puede haber aquí que sea como Nehemías? ¿Qué líder hay en donde usted está que pueda tener todos esos atributos que un líder debe de tener? Un buen líder piadoso ora. Un buen líder piadoso actúa. Un líder piadoso hace frente a la oposición. Un líder piadoso cuida a los suyos. Un líder piadoso instruye en la palabra. Un líder piadoso confiesa su
tiempo se mantuvo firme. Un hombre que cuidaba a los suyos. Un hombre que instruía en la palabra a todos. Un hombre que ayudaba a confesar sus pecados a los demás. Un hombre que guiaba, un hombre que a pesar de todo no retrocedió ni aún en la cruz. Ni aún cuando su cuerpo fue lacerado. Ni aún cuando le pusieron aquella corona. Ni aún cuando le escupieron, lo golpearon, se burlaron, lo arrastraron. No se negó, sino que dijo, para esto yo nací. Tú me puedes decir a mí que no tienes un líder en la iglesia que te ayude a ver todos esos atributos. Pero yo te vuelvo a decir, puesto los ojos en quién, en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Qué necesitas tú para motivarte a trabajar teniendo a gran líder delante de ti? Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este libro de Nehemías y es el que hemos estudiado. Mis hermanos, yo les diciendo a ustedes, como líderes que son, sigan el ejemplo del Señor, que no se entregan. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, decía Pablo. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener si pretendemos querer que nos llamen líderes. No es una simple palabra, es mucho más. Dios me los bendiga, mis hermanos, y espero que la palabra les confronte, les enseñe, les redarguya